¿Qué tal amigos de la Fundación Furefa? Un caluroso saludo, bienvenidos a sesiones de mantenimiento familiar, un espacio de reflexión, de autoevaluación, de gestión en aquellas cosas que no estamos haciendo bien y que necesitan ser mejoradas para mejorar también la calidad de nuestra convivencia familiar. Estamos en el segundo episodio de una serie que iniciamos titulada Técnicas para pelear en el hogar. Si hace un autoanálisis y revisa, y fantástico hubiera sido fuera que le pidiera a alguno de sus familiares, a alguno de sus seres queridos, no aquel con quien tiene la diferencia, pero sí a un hijo, a un familiar: mira, cuando yo esté discutiendo con alguien, ¿podrías grabarme? Te voy a dar permiso de grabarme. Claro, obviamente cuando uno está frente a una cámara se siente un poco intimidado y tiende a moderarse. Si uno se modera frente a una cámara o frente a un invitado para no desbordarse en improperios y en actitudes violentas contra un ser querido, quiere decir que tiene uno la capacidad de controlarse. Algunos sienten que no puedo controlarme. Bueno, no se controlan en medio de la discusión, pero bueno, estando la cámara. Pero me desvié del comentario que quería hacer. Bueno, sería que usted autorizara a alguien para que le hiciera una grabación de la forma como usted discute con aquella persona en su familia con la que tiene diferencias, y luego se siente y revise el contenido y analice las actitudes, las expresiones, los gestos, el manejo del lenguaje no verbal, el manejo del lenguaje verbal, los tonos, las palabras, los términos, el contenido de la discusión, la forma de argumentar, la forma de presentar sus razonamientos, la forma de recibir los razonamientos de su interlocutor en plena diferencia. Es bueno que usted hiciera ese ejercicio y pudiera decir: bueno, revisemos cómo es que yo peleo. Hay algunas personas que graban su voz en una canción y después la escuchan y no, qué cantidad de errores. Y cuando interpreté la canción pensé que estaba saliendo muy bien y muy bonita. Y uno ve, wow, qué vergüenza, qué cantidad de errores los que tengo. Yo creo que sería un buen ejercicio para que podamos revisar si lo que estamos haciendo a la hora de dirimir diferencias con los seres queridos lo estamos haciendo bien, y poder identificar esta forma de decir las cosas, esta cara que pongo, la forma en que manejo las manos, el término que digo, la forma de persuadir. No lo estoy haciendo bien, necesito mejorar en este aspecto. Por esa razón nos vemos en la necesidad de trabajar esta serie, que es seguramente muy importante, que tiene que ver con las técnicas para pelear en el hogar. Advierto una vez más que no estamos estudiando karate aquí, no voy a enseñar técnicas de artes marciales, nada por el estilo. Ayer estuvimos, o en la transmisión anterior estábamos analizando un poco un pequeño taller donde había dos situaciones en las que solemos tradicionalmente tener diferencias con nuestra pareja o con nuestros seres queridos, y vimos que, hay algunas formas incorrectas de enfrentar la situación, pero hay una realidad que tenemos que tener claro, y es que todos tenemos diferencias. Todos tenemos diferencias, y quiero simplemente tocar así tangencialmente algunas de esas, las más significativas quizás, por las cuales se tienen diferencias con seres queridos en el hogar, ¿sí? Y que estas diferencias pueden ser el inicio o la causa de una gran discusión, de una gran pelea dentro de la casa, dentro del matrimonio, con los hijos y los padres, o aún entre los hermanos. Nosotros tenemos diferencias en los criterios con los que asumimos la vida. Especialmente en el caso del matrimonio, recuerden que no fuimos los dos miembros de la pareja formados por los mismos padres. Y dentro de nuestro hogar, nuestros padres, a cada uno de los miembros de las parejas, nos han creado de manera distinta. Algunos son más holgados, otros son más estrictos, son más relajados otros. En fin, esa diferencia de los contextos familiares también va a marcar una diferencia en la forma como nosotros asumimos los eventos de la vida. Así que ese puede ser una de las causas. Dos, en la formación familiar recibida. Nuestros padres nos han impartido una serie de normas, principios, valores con cierto rigor que nos exigieron en la casa, y ahora venimos a ejercer nuestra vida conyugal o viéndola en nuestros propios hijos,
y surge que nuestro cónyuge o nuestros hijos dicen o hacen cosas en la casa que pues en nuestra casa cuando éramos niños nuestros padres nos exigieron que no fuera así, y por lo tanto entonces empezamos a actuar. No nos gustó la manera en que nuestros padres nos decían esas cosas, pero ahora cuando vemos que nuestros hijos o nuestro cónyuge comete esas faltas o esos errores o hacen las cosas de esa manera, pues nos vamos lanza en ristre para decir así no se hacen las cosas, y eso es por el criterio que traemos de nuestra propia familia. También tenemos diferencias en los temperamentos, en la estructura allí de nuestro ser interior. Algunos son mucho más estrictos, más rigurosos, otros son más laxos, otros son más dicharacheros, más alegres, otros tienden a ser un poco más reflexivos, más psicorrígidos, y estas son diferencias que están allí en la estructura de la personalidad, en la estructura de cada individuo, y que, bueno, nos han caracterizado. Uno puede tener 3, 4 hijos y puede ver una enorme diferencia en el carácter de cada uno de estos hijos. Eso es algo con lo que ya ellos ya viene esta configuración por su genética, y pues obviamente esto también marca una posible razón de diferencia. Podría imaginarse como una mujer psicorrígida, estricta, cuadriculada en su forma de hacer las cosas, se ha enamorado de un hombre muy relajado, desordenado, muy artístico, que no pone horas, que no hace planeación, que no es cumplido en sus responsabilidades. Pues ahí va a haber bastante trifulca, porque ella va a ver que él es un irresponsable, que no cumple, que es relajado, y que es un desordenado y sucio, y él va a ver en ella una mujer cansona, fastidiosa, cantaletosa, que siempre causa problemas hasta por las cosas más simples, y ahí se van a ver diferencias. También hay diferencias en la visión espiritual y moral que puedan estar teniendo. Algunos miembros de la familia han formado a sus hijos con algunos valores morales, religiosos, con algunas características particulares en su vida espiritual, que cuando se vienen a ejercer dentro del matrimonio, pues puede ser causa de diferencia. Los temas de deporte, política, religión son quizás los temas de mayor discusión en algunos escenarios sociales. También en los sueños para la vida. Cada uno tiene diferencias en la perspectiva o en la expectativa que se tiene acerca de la vida. No, pero es que mi sueño es llegar a hacer esto. No, pero eso no es mi sueño. Mi sueño es mi meta es esta, mi objetivo es esto, mi sueño es este. No tenemos el mismo sueño, y esto por supuesto va a causar conflicto, porque va a haber la frustración por culpa de esta persona. Yo no pude realizar mis sueños y eso me frustra y entro en discusiones con esa persona. Otra de las diferencias están en las definiciones de lo que es hogar. Algunos piensan que pues, el hogar debe ser de estas características. ¿Cuál es el problema? Viene un amigo a vivir con nosotros, es mi amigo, es mi hermano, es mi parcero y puede vivir con nosotros. ¿Cuál es el problema? No, es que la familia es papá, mamá y estos son mis hijos, no quiero a nadie metido acá, y ahí hay diferencias por la forma como se percibe el concepto del hogar. Por otra parte, también hay diferencias en la manera de asumir las dificultades. Algunos ven las dificultades de manera relajada, no les dan tanta importancia. Otros las ven con demasiado estrés, las asumen como grandes complicaciones, y de cosas muy pequeñas hacen grandes escándalos, se ahogan en vasos de agua. Y otros son tan relajados que a grandes discusiones, pero ¿cuál es el problema? No pasa nada, y no pasa nada que se vienen unas consecuencias a nivel económico, en unos desenlaces por la falta oportuna de intervención y de liderazgo. Pero como ha cedido eso, como ha abandonado ese liderazgo, pues se vienen unas consecuencias, y esa diferencia también causa serias dificultades. Otra de las causas de serias discusiones tiene que ver con la diferencia en los niveles de autoestima. Hay personas que tienen niveles muy bajos de autoestima, hablan con mucho negativismo, con mucho pesimismo. Otras son muy optimistas, inclusive algunos tienen una autoestima tan elevada, excesiva, sí, que miran a los demás, incluso a su cónyuge, por encima del hombro. Es que no sabes con quién te casaste, ¿quién serías tú
si no te hubieras casado conmigo, ¿sí? Gracias a mí saliste de la situación inmunda en la que te encontrabas, y algunos tienen ese tipo de apreciaciones, y cuando hay estas perspectivas tan diferentes, pues se acentúa un problema, porque quien tiene una actitud soberbia tiende a acentuar una condición humillante y una condición de baja autoestima, una condición triste y denigrante de la otra persona. También hay diferencias en los intereses personales. Para algunos es muy valioso, muy importante tener un carro con ciertas características, un carro bastante costoso y algo ostentoso. Otros consideran que, bueno, no, a mí me parece que con un carro que nos sirva para movernos ya es suficiente. No, pero es que en eso está el prestigio de nosotros. La imagen nuestra está reflejada en el carro, o en el celular, o en el dispositivo. Y me he hallado algunas discusiones, algunas diferencias de algunas parejas, porque él ha comprado un dispositivo celular de 3 millones, 4 millones de pesos, pero debe 10 meses de pensión en el colegio, es decir, todo el año. ¿Y cómo se da esto? Bueno, porque los intereses personales tienen diferencias allí, y pues hay esta condición. Otros son mucho más exigentes en esto, mucho más responsables en este tipo de cosas. Otra razón, las diferencias de la personalidad, diferente al tema del temperamento. Esto ya es de la estructura. La personalidad tiende a hacer referencia a aquello que proyectamos hacia otras personas, lo que no es lo que oculta, más bien lo que no es conocido, lo que es notorio, lo que está a la vista de todos los demás en nuestra forma de ser. Algunas personas tienden a buscar la simpatía y la aceptación de otras personas, desarrollando una personalidad agradable, carismática, alegre, genial. Otros ven eso como una forma de manipulación, de simplemente gente melosa, gente amargosa. No me gusta ese tipo de personas. No les interesa lo que opinen los demás. Son fronteros, dicen las cosas sin pelos en la lengua, y esto también causa algunas diferencias. Me has dejado en vergüenza delante de las demás personas, pero a ti qué te importa lo que los demás piensen. Ocúpate de lo tuyo. Sí, pero lo que más piensas determina mi sueldo, determina la imagen institucional que yo proyecto, y en fin, existen este tipo de rivalidades y de diferencias. Así que bueno, siempre habrá diferencias, no las podemos evitar, porque aún no sé si se ha hallado a conocer a hermanos gemelos o a hermanos mellizos, y uno diría, bueno, estuvieron en el mismo tiempo, en el mismo vientre. Si son del mismo género, bueno, son del mismo género, crecieron en el mismo escenario familiar, y ya cuando son adultos, en muchos casos son tan diferentes. Así que finalmente el mismo hecho de que seamos diferentes los unos de los otros hace vulnerable las condiciones para que haya diferencias, y la existencia de esas diferencias son las que pueden propiciar serias discusiones, serias peleas, serios problemas el uno con el otro. Entonces, en este concepto que hoy queremos trabajar es: siempre vamos a toparnos con diferencias con ese ser querido, con ese miembro de la familia, con ese cónyuge. Siempre vamos a tener una que otra diferencia, y pretender que la otra persona sea igual a nosotros, que piense igual, actúe igual a nosotros, es ser demasiado pretencioso. Ya no tiene ningún sentido irnos a pensar que esa persona puede ser, a tratarlo como una especie de muñeco de plastilina para dar la forma que nosotros queremos que tenga. Esa no va a ser ninguna solución. Y si el otro por su parte también ve que usted es tan diferente y quiere actuar sobre su vida como si usted fuera un muñeco de plastilina, se van a hallar los dos en acciones manipuladoras o en acciones agresivas y violentas el uno con el otro, para pretender darle forma al otro como uno quiere. En esto hay que ser pausados y entender que las diferencias requieren de nuestra paciencia, de nuestra tolerancia y de nuestra evaluación, para preguntarnos: ¿es la diferencia una situación tóxica
¿O es mi manera de asumir la diferencia con mi cónyuge lo que está siendo tóxico? El hecho de que mi pareja sea una persona serena y tranquila para asumir ciertos eventos que para mí son preocupantes, ¿ese hecho es lo tóxico o es mi manera de asumir la actitud de mi pareja la que es tóxica y nociva en la relación? Y creo que en la mayoría de los casos la respuesta es que es mi actitud hacia mi diferencia, hacia la diferencia que esa persona tiene conmigo, la que está siendo tóxica. Entonces, el problema no está en la diferencia, el problema está en la actitud con la que tomamos la diferencia. Así que, queridos, si logra encontrar diferencias, mucha paciencia, mucha serenidad y vamos luego a ir aprendiendo de estas técnicas para pelear en el hogar. Un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo episodio de Sesiones de Mantenimiento Familiar.